Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a este primer encuentro iberoamericano de archivos LGTBIQ+, un encuentro en el que participamos nada más y nada menos que 14 países a través de la red de centros culturales de la cooperación española. Estamos aquí profesionales de los centros culturales de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todos estos centros culturales llevamos desarrollando actividades dentro del programa Armarios Abiertos desde hace ya 5 años. Y este año el programa Armarios se centra precisamente en la memoria LGTBIQ+, con el objetivo de valorar las vidas y el trabajo de muchas personas que lucharon y sobrevivieron en tiempos muy hostiles. Personas cuyos derechos fueron vulnerados en incontables ocasiones y que nunca se vieron reconocidas en los libros de historia. Es por eso por lo que hoy reivindicamos el valor de estas vidas y tenemos la voluntad de seguir construyendo una sociedad diversa, libre, igualitaria y con memoria, tanto para la población actual como para las generaciones venideras. Contamos además con la presencia del equipo del Archivo Arqué desde Madrid. Un saludo especial a Halim y a Pedro Felipe. Archivo fundado en 2016 en Bogotá con la misión de rescatar, preservar y difundir documentación relacionada con el arte y la historia queer latinoamericana. Son ellos quienes han coordinado todo este encuentro y por eso queremos agradecerles encarecidamente todo el trabajo que han hecho, no solo organizando este evento, sino por todo el ejercicio de memoria que han realizado a lo largo de tantos años de esfuerzo e investigación. Creemos que queda mucho camino por recorrer, por lo que esfuerzos e iniciativas como este proyecto son fundamentales. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los profesionales que nos van a acompañar estos 4 días, con los que desde diferentes puntos de vista del mundo del arte, de la investigación y del activismo, intentaremos poner en común experiencias y reflexiones en torno a la memoria histórica del colectivo en toda Iberoamérica. Contamos con expertos y expertas de España, México, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Chile, Puerto Rico y Colombia. Y discutiremos además de temas tan interesantes como la labor de releer las colecciones museísticas desde la perspectiva queer, desde museos tan relevantes como el Museo del Prado o el Reina Sofía de Madrid, de la importancia de hacer memoria histórica con la comunidad LGTBIQ+, en conflictos históricos como el franquismo, sobre los esfuerzos y los retos que enfrentan algunas de las diferentes asociaciones y archivos alrededor de Iberoamérica, sin dejar de lado la perspectiva artística, por supuesto, y sus experiencias desde, por ejemplo, áreas como la fotografía, la curaduría y la investigación. Además de las conferencias individuales que hemos organizado por cada centro cultural, todo lo comentado en este encuentro se está retransmitiendo en vivo por las redes sociales de toda la red de centros culturales y estará disponible además para visualizarlo cuando el público quiera en el canal de YouTube de todos los centros culturales. Por último, y ya termino con esto, el resultado de estas actividades formará parte el año que viene de la exposición Una historia no tan rosa, breve historia cultural queer curada por Halim Badawi. La muestra buscará insertar la militancia iberoamericana en el entramado de las luchas globales, no tanto como reacción frente a algún episodio histórico de la escena anglosajona, sino como un conjunto de procesos propios del sur global. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por vuestra presencia en este encuentro. Esperamos que los intercambios que se den en estos días nos den perspectiva del pasado, pero nos ayuden a conocer nuevas experiencias, nos permitan identificar los retos actuales y futuros que tenemos por delante. Y yo creo que sin más, doy paso ahora a Felipe, que nos va a presentar a los invitados de hoy, y os dejo. Muchas gracias. Pues quisiera también compartir un poco la visión que tuvimos sobre este encuentro. Me presento nuevamente, mi nombre es Pedro Felipe Inestrosa y junto con Halim Badawi soy uno de los fundadores del Archivo Arqué en Madrid. Una institución que, como nos contaba María, lleva operando desde el año 2011 en el rescate de los materiales documentales de la comunidad LGTBIQ. En Arqué nos enfocamos en todas las letras de la sigla LGTBI y nuestro actuar político
Evita los límites geográficos o cronológicos, ya que somos conscientes de que una documentación que ha sido conservada de manera precaria y que ha sido deliberadamente despreciada por los estados nacionales, los herederos, las instituciones o la gente, debe ser rescatada y conservada por encima de cualquier convencionalismo temporal, histórico o geopolítico. Para nosotros es un honor ser coanfitriones en este evento que con generosidad, inteligencia y amor ha auspiciado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y sus centros culturales de España, ubicados a lo largo de América Latina. Este encuentro cuenta con la participación de numerosos gestores de archivos LGTBI+ de América Latina y España, así como investigadores y curadores que han trabajado con el documento histórico sexodisidente. Valga señalar que todos los proyectos participantes fueron incluidos por su capacidad de imaginar distintas formas de ver y de sentir en contextos políticos a veces poco estimulantes para la imaginación. También nos interesa señalar el riesgo y la inteligencia de estos proyectos en un orden social que a veces premia el prejuicio, el bulo, la inmediatez, la facilidad o el simple postureo. Nos interesan estos proyectos punta de lanza en un mundo en peligro de estancarse en el conformismo y el retroceso. Este encuentro busca, antes que nada, compartir las experiencias y los retos cotidianos que entendemos en los procesos de construcción de archivos LGTBI+. Concretamente, invitamos a personas que trabajan con documentos relacionados con las disidencias sexuales y con archivos que cuentan con algún tipo de colección física. En esta ocasión, hemos decidido no concentrarnos en lo siguiente. Primero, no concentrarnos en proyectos de memoria digital o enteramente deslocalizados en la nube. Es decir, no participan proyectos en los que lo digital no venga como un apoyo a la colección física o en los que lo digital sea el fin último. Segundo, no participan proyectos que reproducen o amplifican a través de redes sociales o podcasts la memoria queer. Sin duda reconocemos la significación de este tipo de proyectos en la divulgación y socialización del conocimiento marica, pero para este encuentro priorizamos otro tipo de proyectos anclados en la documentación física y que a lo mejor tienen menos visibilidad o financiación en un mundo sobrematerializado. Y no participan museos, bibliotecas o archivos meramente nominales, deslocalizados o colecciones sin colección física. Si bien entendemos la importancia de lo digital, no seremos nosotros los que lo despreciemos, ya que sabemos que es la forma de que mayoritariamente se alcanzan las fuentes históricas en el presente para dar un apoyo fundamental a la socialización de los documentos físicos. Sí que vale la pena señalar que en un mundo en que lo digital se ha masificado y se ha vuelto corriente dominante, la documentación en papel se ha vuelto la cenicienta de los seminarios internacionales, en los que con frecuencia se da prioridad a proyectos que trabajan desde la deslocalización y con soportes desmaterializados. En este sentido, al menos por este instante, hemos optado por volcarnos a los archivos que custodian la memoria en papel y en otros soportes físicos materiales, que dan cuenta de la existencia, como textiles, botones, adhesivos, obras de arte, etc. Todo lo anterior, un tipo de documentación volátil, voluminosa y frágil, que parece correr un riesgo violento en un mundo dominado por los servidores de las grandes plataformas tecnológicas transnacionales. Un mundo en el que parece no haber espacio físico suficiente y un mundo lleno de instituciones culturales saturadas de objetos y de pequeños apartamentos en los que parece no caber los viejos álbumes de fotos. También debemos anotar que para este encuentro hemos hecho énfasis en acervos autogestionados, asociativos, independientes o de gestión privada, pero siempre con vocación de servicio público. En el caso de América Latina,
Este tipo de acervos representan una enorme mayoría frente a las instituciones públicas equivalentes. De hecho, en este continente no conocemos, si alguno lo conoce, por favor avísenos, ningún proyecto público dedicado entera y misionalmente al rescate de la memoria documental LGTBI+, salvo las buenas intenciones de algunas bibliotecas o universidades públicas que han empezado a integrar, especialmente durante los últimos 5 años, algunos acervos maricas dentro de colecciones más extensas y disímiles, comúnmente sin mucho criterio o conocimiento, sin un departamento específico, sin un responsable encargado y sin producir conocimientos o productos culturales concretos, libros, exposiciones, circulación internacional, etc. Por último, esperamos que uno de los productos de este encuentro iberoamericano de archivos LGTBI+, sea la constitución de los cimientos de una red iberoamericana de archivos LGTBI+, que cuente con varios grupos de trabajo colaborativo y que aspire a proyectos conjuntos, a la obtención de financiación internacional, a la construcción de una red de apoyo y de colaboración en circunstancias concretas y adversas, y desde luego a la circulación y visibilidad de materiales a través de exposiciones temporales, proyectos editoriales, catálogos, archivos digitales, llevando a los objetos más allá de su estante en nuestros archivos. Para terminar, queremos agradecer especialmente a Eloísa Baello Marco, jefa del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de AECI, y a Juan Antonio Sánchez, director del Centro Cultural de España en La Paz, Bolivia, por su especial impulso a este encuentro. Hoy los dejamos con la mesa titulada La institucionalidad pública entre el canon heterosexual y el desafío sexodisidente. Mañana y pasado nos veremos en las mesas la iniciativa privada en la gestión de archivos LGTBI+, experiencias y retos. Y el viernes cerramos este encuentro con la mesa Exhibir el archivo, experiencias curatoriales y artísticas alrededor del documento sexodisidente. Seguimos entonces con nuestro primer bloque, la institucionalidad pública entre el canon heterosexual y el desafío sexodisidente. Nos acompaña para empezar Carlos G. Navarro, técnico de conservación de pintura del siglo XIX del Museo del Prado de Madrid, quien fue comisario de la exposición La mirada del otro, escenarios para la diferencia, el primer recorrido guiado por la colección del Prado desde una perspectiva LGTBI+. Muchas gracias y quedamos con Carlos. Pues muchas gracias por la invitación y en particular muchas gracias a Halim y a Pedro Felipe por la amabilidad de haberme incluido en esta mesa tan interesante con gente a la que admiro y a la que conozco desde hace mucho tiempo y gracias también por considerar interesante el proyecto que hizo el Museo del Prado en el año 2017. Nosotros nos planteamos de una manera bastante próxima al momento en el que queríamos celebrarlo, que era el propio año 2017, la posibilidad de incluirnos o incorporarnos al festejo del World Pride que se celebraba en Madrid en ese año con una iniciativa propia que no estaba incardinada en el pool de iniciativas del Ministerio de Cultura en principio, ni tampoco en las organizadas por el Orgullo desde el Ayuntamiento, sino que se gestionó de manera autónoma y en la que queríamos abordar desde los fondos de la propia colección cómo se trataban las identidades LGTBIQ+, desde el punto de vista de nuestra propia colección, ¿no? Queríamos exhibir las piezas, las obras que teníamos y para ello nos planteamos una serie de desafíos que creo que respondían a la idea de perdón. No sé si podéis ver mi PowerPoint, que me gustaría ir comentando.
pero en fin, la idea de la exposición era una idea inicialmente vinculada, como os decía, a la explotación de la propia colección, sin posibilidades de pedir préstamos. Por lo tanto, descartamos muy rápido tanto a Álvaro Perdices, que es la persona con la que realicé este comisariado, como yo mismo, descartamos muy pronto la idea de una exposición temporal que fuera convencional, que tuviera un formato convencional. Nos parecía que tenía algo detrás esa iniciativa de desarmarizar una serie de contenidos para devolverlos al armario una vez que hubiera terminado la exposición temporal. Y por lo tanto pensamos que era mejor revelar, jugar a la idea de revelar identidades que no estaban del todo esclarecidas o que no estaban lo suficientemente esclarecidas y que formaban parte de la geografía, del contexto, del ámbito visivo de la exposición permanente del Museo del Prado. Obras que los visitantes frecuentes, los visitantes fieles del museo estaban acostumbrados a ver de manera continua y que en el fondo abordaban, trataban o contenían en sí mismas aspectos inherentes a las identidades LGTBIQ+, que eran de las que se trataba de celebrar desde el museo. Para nosotros fue un vértigo inicial bastante importante porque no contábamos con un precedente nítido de las dimensiones de lo que nosotros queríamos hacer. A nuestra disposición no había un proyecto previo hecho en ningún otro museo de las dimensiones y de la importancia del Prado, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, que nos sirviera de guía o de referencia a lo que pretendíamos hacer. Con lo cual, el miedo que sentíamos era un miedo, por un lado, a nuestro público más conservador y sobre todo a los medios de comunicación más conservadores de los que esperábamos una reacción, como luego fue así, no muy amable. Para ello nos impusimos una serie de limitaciones que tenían que ver con dejar fuera del discurso cualquier discurso especulativo sobre las identidades de los artistas. Aunque nos hubiera gustado ahondar en las posibilidades biográficas de muchos artistas, nos ceñimos en primer lugar a aspectos que estuvieran bien documentados y que tuviéramos la posibilidad de no caer en la discusión con agentes que tuvieran ánimo de polémica con esta iniciativa. Es decir, necesitábamos movernos en un terreno muy seguro y precisamente por esa razón el proyecto se circunscribe a una serie de 5 puntos concretos que fueron con los que se articuló la exposición, el itinerario, diseminados por las salas del museo. En algunos casos recurrimos a una museografía que era bastante identificable en el ritmo escénico de la colección permanente, mientras que la colección permanente responde a unos códigos de color propios por siglos, por salas, por ámbitos. Nosotros identificamos con un color extraordinario elegido por Álvaro Perdices, que aludía a la noche, en las fotografías no se aprecia bien, pero tiene una suerte como de brillo nocturno, ese gris oscuro, ese gris plomizo que se eligió para la exposición, y también una serie de obras que, si no estaban en la permanente, eran dignas de estar en la permanente. La prueba es que prácticamente todas las que sacamos, en la imagen tienen el mármol de Antoine Dumandré, que estaba en el almacén en ese momento y que para la exposición del 17 recuperó su marco original y además de ser puesto al día, ha pasado a formar parte desde entonces de la colección permanente del Museo del Prado. Y me refiero a él porque, bueno, creo que es una de las piezas que salió beneficiada con esta iniciativa. Como ven, existía esta clase de museografía que a lo largo de las salas que se podían recorrer a través de de un pequeño mapita que iba junto a la guía que editamos con motivo de ese itinerario, se iba recorriendo y reconociendo las piezas a las que aludían, en las que en una guía específica y en unas cartelas específicas dentro de las salas podía comprenderse
las revelaciones que queríamos hacer a través de este itinerario. La estructura fue una estructura, en realidad entendimos que muy sencilla, con un código de colores extra para las señalizaciones de cada uno de los 5 grupos, que además aludían a los colores del arco iris, y que paso a enumeraros más o menos cuáles fueron los ámbitos de conocimiento, los ámbitos de las colecciones y cómo los abordamos, los 5 abordajes distintos que dedicamos a estos aspectos. El primero de todos, que se titulaba Los amigos inmortales y el peso de la historia, se refería sobre todo a la colección de escultura clásica y a los referentes que a lo largo del siglo XIX se resignifican, cambiando el sentido histórico que tuvieron en su momento las relaciones de carácter homosexual entre personajes del pasado histórico, sobre todo grecolatino, para que a lo largo del siglo XIX y debido a las transformaciones de la revolución industrial se convirtieran o empezaran a asomar como referentes LGTBIQ+. Obviamente, una de las estrellas era la pareja de Adriano y Antínoo, que pasaron a tener un montaje como el que ven en la sala, convertidos en una pareja presidencial en la sala de la Ariadna dormida, a través también de una museografía que, como ven, era concordante con la del resto de los escenarios que planteábamos a lo largo de las salas del museo, y que por otro lado les permitía ocupar un espacio que, si no era el suyo original, podía convertirse en el nuevo escenario permanente para estas piezas resignificadas después de la experiencia. Así, en esta colección de imágenes aparecían obras tan importantes como el grupo de San Ildefonso, este Orestes y Pílades, que desde luego, como saben, pues incita a la memoria LGTBI en el mundo de los mitos griegos. O un personaje tan importante como Aristogitón. Harmodio no lo tenemos en el Museo del Prado, pero Aristogitón, los 2 padres fundadores de la democracia en la polis ateniense, que son una pareja de Herómenes y Erastés, también estaban representados. Es una pieza que no está en la permanente, pero que sí salió de manera episódica para acompañarnos en este primer escenario de los que habíamos diseñado. También, para este contexto, se reposicionó una pieza maestra de la colección del Museo del Prado del siglo XIX, este Lorenz Almatadima, que normalmente se encontraba en la sala de los retratos de Federico de Madrazo, probablemente todos incómodos, los retratos y los retratados de Federico de Madrazo por un lado, y el propio Laurens Almatadima, que alude de nuevo a una relación de Herómenes y Erastés en esta imagen, y que sin duda se vio mucho mejor acompañado después de su situación en la sala de escultura clásica, donde está desde entonces. En este caso, como ven, también la museografía aludía a esta pieza de manera discreta, pero visible, y con el texto que resignificaba y que contaba los argumentos relativos a la historia de la pieza y a su iconografía. El segundo de los ámbitos en los que ordenamos las piezas, nos parecía que no podíamos entrar en lo especulativo, como les decía antes, y por lo tanto decidimos centrarnos en las persecuciones documentadas por sodomía a artistas de los siglos XVI, XVII y en adelante. A los artistas y a las obras de arte. En este primer ámbito, obviamente, Sandro Botticelli, perseguido y llevado a juicio en varias ocasiones en la Florencia del Renacimiento, era uno de los personajes que no podía faltar, y junto a él, evidentemente, Leonardo da Vinci. En el Museo del Prado lo tenemos inmortalizado con este busto de José Grajera, y que en la exposición formó parte de la misma, con la versión realizada por alguno de sus discípulos de la Gioconda, que de nuevo volvía a presentarnos ante los ojos a un artista máximo que había recibido la persecución en su tierra natal por su condición sexual. Una persona que fue 2 veces a juicio, de nuevo, acusado de sodomía.
En ese elenco de personajes no queríamos dejar pasar a los acusadores también. Baccio Bandinelli es una de las personalidades que ha pasado a la historia del arte por acusar públicamente de sodomía a Cellini, a Benvenuto Cellini, del que en la colección del Museo del Prado no teníamos una pieza relevante, pero en las colecciones del Escorial tenemos este fastuoso Cristo desnudo integral en mármol blanco maravilloso, realizado durante el tiempo en el que pasa en la prisión, una vez más encarcelado por lo mismo. Y en el caso de Caravaggio estábamos en las mismas, no podíamos, no es que tuviéramos ninguna duda, pero no queríamos dejar espacio para una posibilidad de debate o de alusiones, y por lo tanto lo incorporamos precisamente a este mismo ámbito de artistas perseguidos. Pues como saben, Caravaggio conoció la prisión varias veces, algunas directamente relacionadas con su condición de hombre bisexual. También las obras y lo que habían sufrido en ese ámbito de persecución. En este caso, obviamente, teníamos una obra maravillosa que es en ese sentido icónica de nuestra colección, que es el San Sebastián de Guido Reni, el San Sebastián por los significados culturales. Vamos a ver ahora un par de imágenes que se refieren a ello, pero también por la propia persecución. Una pintura que había sufrido, como pueden ver en la pantalla, un repinte justo afectando a las partes más eróticas del cuerpo masculino que protagoniza la pintura. Una especie de braguetone que se extendía por la cadera y la parte superior del muslo y que cubría el pubis del soldado romano para que se adecuara a la moral dieciochesca de quien contemplaba ese cuadro un siglo después de ser pintado. Y eso nos parecía que también era revelador, y que de algún modo un personaje tan aparentemente queer como Guido Reni podía estar incorporado a la nómina de artistas de esta selección que planteábamos a través de una obra como esta tan icónica que, como saben, bueno, pues en su versión milanesa impresionó a Oscar Wilde, a Murakami, a muchísimos creadores desde finales del siglo XIX hasta hasta todo el siglo XX, siempre bien identificados dentro del espectro LGTBIQ+, como también la incorporación de esta otra obra que, como saben, fue puesta por Carlos III en la lista de obras a destruir por la perturbadores que le resultaban estos desnudos que eran bastante ambiguos desde el punto de vista sexual. O estas otras piezas en ese ámbito de los deseos perseguidos que componen la Asamblea de los Dioses, que es un cuadro condenado a ser solamente visto por Felipe II como parte de la cámara reservada de pinturas indecentes que solo el rey podía contemplar. Un tercer ámbito que también nos permitía explorar la propia cultura del barroco y la idea del engaño y la apariencia fue el tercero, en el que desde luego tuvieron cabida una serie de imágenes como esta de Brígida del Río, destinadas a advertir sobre las identidades de los hombres que viven afeminados, dirían las estampas de Covarrubias que divulgaban, que vulgarizaban esta clase de imágenes que cundieron a través de la copia hechas en el propio siglo XVI-XVII, por los domicilios de los potentados del barroco hispano, como advertencias de la moralidad, ¿no? Advertencias a la moralidad. Y en ese sentido, el Prado en el almacén normalmente tiene este cuadro que salió a salas, y obviamente, como saben, por depósito de sus propietarios en el museo, podemos disfrutar de esta fantástica imagen hecha por Rivera en Nápoles de Maddalena Ventura, en la que de nuevo, a través de la expresión de una enfermedad como el hirsutismo, lo que encontramos es una advertencia barroca a ese juego de apariencias barrocas, hacia la vida de quienes viven afeminados. En ese ámbito, obviamente, no podía faltar una de las piezas estrellas de la colección, que es esta reproducción en bronce hecha por Bonuccelli, del hermafrodito dormido,
que es sin duda una de las expresiones de esa de lo tercero, que es como se llama en el barroco, a las imágenes que guarda de las imágenes que guarda la colección. También imágenes ambiguas que aluden al travestismo de los hombres. Es este Aquiles entre las hijas de Licomedes, que formó parte de la colección del itinerario de Rubens, que está en la Galería Central. O este Bertumo y Pomona, que también alude a una estrategia sexual de disfraz, de travestismo del propio Zeus para enamorar a una ninfa. O esta misma Diana y Calisto, que no estuvo, aunque lo incorporamos en la guía, no estuvo porque la guía tenía una vocación de permanencia, no estuvo en esta exposición porque estaba en una exposición de la que nos van a hablar a continuación, comisariada por Andrés Gutiérrez en el Museo de América, que fue maravillosa sobre la identidad trans. También este Hércules y Onfale, que formaba parte de nuestra colección y del que les he hablado al principio. Por último, no, en la cuarta la cuarta de los ámbitos hablaba de los amores de los dioses y de cómo en los espacios de poder, a pesar de que las persecuciones o sea, las acabábamos de repasar en la sección segunda, como decoraciones para los espacios de poder en los palacios episcopales o cardenalicios, cabían las historias de amor entre personas del mismo sexo a través de las personificaciones de los dioses clásicos y de sus amores. Uno de los casos más repetidos en la colección es el rapto de Ganimedes. En la Galería Central, ahora en la Galería de Escultura, pero entonces en la Galería Central, estaba este rapto de Ganimedes con una restauración que además anulaba la propia idea de rapto como secuestro con intenciones sexuales. Es decir, si vemos el dibujo del cuaderno del padre Agnello, ven que la posición de la mano es una posición de negación. La restauración hecha a posteriori le pone ya una copa como copero y ya está dispuesto a dejarse llevar sin oponer resistencia por Zeus metamorfoseado en águila. Pero eso no vulnera la naturaleza de la historia literaria, no así la pieza original. En todo caso, estas iconografías de raptos de Ganimedes eran frecuentes y tenían una frecuencia importante en esta clase de decoraciones palaciegas, como otros temas que aluden de nuevo a amor entre personas con apariencia del mismo sexo, aunque no lo sean. Es de nuevo esta Diana y Calisto de Rubens, que también está en la Galería Central, o el asunto de Narciso, que también formó parte, como el de Jacinto, el de la muerte de Jacinto, de las imágenes que escogimos para hacer ese relato. El conjunto se cerraba con un quinto ámbito en el que solamente había dos obras y que nos hablaban de lo queer de una manera más directa en un ámbito más contemporáneo. La exposición terminaba en los años 70 del siglo XIX con una obra que vamos a ver a continuación, y por lo tanto, cuando el lenguaje para referirnos ni siquiera había comenzado a medicalizarse, es decir, era un lenguaje que formaba parte de la cultura popular, como vemos en este dibujo de Goya, claramente escrito a mano del pintor, el maricón de la tía Gila, para referirse a la imagen de este personaje marginal, como todos los que están en este cuaderno del artista aragonés, que forman parte de los personajes que no salen normalmente en los cuadros costumbristas caros a los clientes potentados que los encargan, y que sí se ocupan de tener una iconografía en estas páginas interesantísimas de los dibujos de Goya. Y por último, utilizamos como imagen emblema de esta actividad el león de Rosa Bonheur como mujer o como personaje absolutamente queer que teníamos que reivindicar desde el museo, con un cuadro que había estado en los almacenes desde que tenemos memoria de la posición de los cuadros en el museo. Nunca teníamos testimonio de que haya estado en las salas permanentes, y que salía por primera vez en ese contexto. Para nosotros era una celebración recuperar la obra de una mujer artista, de una mujer además con una identidad queer tan concreta como la suya, tan brillante como la de Rosa Bonheur, y que nos permitía convertirlo la imagen estrella. La pieza
Perdón, la pieza se colocó con una cartela que reproducía, como pueden ver a través de la imagen, recogía el permiso de travestismo de Rosa Bonheur, que le permitía ir vestida de hombre cuando el resto de las mujeres lo tenían prohibido, y una foto de ella rodeada de leones y vestida de hombre en la comodidad de su casa, en esa casa donde vivía mezclada con animales y donde su propia energía los mantenía todos sumisos a sus propios designios. El cuadro después se normalizó, después de un episodio en las redes sociales, cuando el cuadro después del itinerario pasó al almacén, se normalizó después su presencia en las salas y de hecho se convirtió en una de las pocas imágenes escogidas del Prado, cuando abrió el Prado a la vuelta de la pandemia, con una selección muy concreta de unas pocas obras de la colección, de las de siglo XIX, fue una de las escogidas, y en los últimos tiempos, como muchos de ustedes sabrán, la colección de cuadros de leones de Rosa Bonheur se nos ha multiplicado porque adquirimos hace un año este boceto maravilloso con una multitud de leones importantes que se han incorporado a las salas, con lo cual esa iniciativa podemos decir que ha sido fecunda, ha tenido hijos y ha dejado una huella clara, visible para nuestros visitantes que tienen todavía la oportunidad de hacer el recorrido de esta mirada del otro a través de las salas del Museo del Prado. Hemos reeditado la guía que editamos para entonces, que es una guía de mano pequeñita que vale menos que la entrada del propio museo, es decir, que casi cualquiera puede acceder a ella. La hemos añadido, la hemos ampliado en una segunda edición con una mayor presencia de identidades femeninas. Incluimos a Cristina de Suecia, que en la primera edición todavía teníamos miedo a incluirla por diversas razones, o a estas otras imágenes decadentes, estampas de lujuria protagonizadas por parejas de mujeres que también de las que el Museo del Prado tiene una amplia colección. El proyecto fue un éxito en general, tuvo muy buena recepción y una recepción por la prensa muy amable en general. Nos faltaron medios de extrema derecha que polemizaron absurdamente. Un medio, Aciprensa, se inventó una entrevista conmigo en la que afirmaba barbaridades que por supuesto nada tenían que ver con la realidad. Pasaron desde luego también quejas de otros estilos, como se pueden imaginar, pero en términos generales la valoración fue muy positiva. Creo que abrió la puerta del museo a otra clase de proyectos más modernos a los que el museo tradicionalmente no sentía afinidad, y también atrajo a un público de un sesgo de edad y de intereses pues diferente al que normalmente se acostumbraban del público local, me refiero, del que se acostumbraba a venir al museo. Y por lo demás, no sé si queréis que dé paso yo a otra persona, pero en principio imagino que tengo que salir de la pantalla y, en fin, quedo a vuestra Muchas gracias, disposición. Carlos. No sé si me oyen ahí. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias, Carlos. Pues maravilloso y muy agradecido por tu participación. Seguimos ahora con la valiosa participación de Andrés Gutiérrez Usillos. Él es doctor en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y director del Museo de América de esta misma ciudad. Bienvenido, Andrés. Creo que puede seguir, no sé si proyecta algo. Muchísimas gracias, Pedro Felipe. Muchísimas gracias por invitarme. Halim, también un saludo, y a Paula, a todo el equipo de CID. Carlos, encantado de compartir contigo de nuevo. Y mi intención era explicar no solamente la exposición, sino tratar de contar, no sé si estoy compartiendo pantalla, la verdad. No sé si me podéis confirmar si es así. Bueno, supongo que sí. La intención, como decía, es tratar de explicar algunas de las experiencias o de los aprendizajes
más bien personales, ¿no?, que tuvimos a partir de de la inauguración de la exposición o de todo el proceso de trabajo con la exposición, que giró en torno a la diversidad de identidades y de roles de género, ¿no? La exposición que titulamos Trans, tratando de abreviar toda esa multiplicidad de casuísticas que se podían producir. En lugar de contaros el proceso o el contenido de la exposición, me voy a centrar en 3 aspectos que me parece que son los más destacables. A ver, creo que aquí. Lo primero que sería es hablar del enfoque dinámico, ¿no? Uno de estos aprendizajes es ver cómo van cambiando las formas de pensar, ¿no? Las maneras de entender lo que nos rodea, incluso en tiempos muy recientes, en pocos años, también hemos visto cómo se ha producido un cambio importante, ¿no? Uno de estos cambios tiene que ver con la aproximación hacia las personas LGTB. A través de los relatos, de las crónicas, de los cronistas en América, el primer acercamiento que se produce para tratar de entender quiénes eran aquellas personas que estaban viendo los cronistas o los soldados españoles en América es la de interpretarlos en función de ese conocimiento clásico, en ese momento de finales del Renacimiento, inicios del Barroco, en donde sí que existía esta circulación, este revival de lo clásico y esos mitos que aludían a personas o a divinidades en las que se podía entender mejor un mundo diferente, ¿no? Cuando llegan a América, algunos de los soldados interpretan lo que están viendo a las personas en rol femenino, pero con genitales masculinos, como hermafroditas, ¿no? Poco después, o casi inmediatamente, se produce un cambio de las personas hermafroditas a ser interpretadas como sodomitas, ¿no? Aquí ya interviene también una visión distinta que tiene más que ver con la Iglesia, con la moralidad, no con esa interpretación que se recurría a textos clásicos. Después se produce un cambio también de sodomitas a homosexuales, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las interpretaciones que se estaban haciendo a finales del siglo XX, incluso hasta principios del siglo XXI, ¿no? Y las mismas personas que primero fueron hermafroditas, luego sodomitas, luego homosexuales, finalmente las reconocemos como lo que creemos hoy que son, aunque quizá como es un conocimiento dinámico, dentro de unos pocos años se vean de otra manera, pero hoy las reconocemos como personas transgénero, ¿no? Como personas trans. Son aquellas personas a las que los relatos referían en las crónicas como amarionados, sodomitas, comitentes del pecado nefando, hombres en hábito de mujeres, mujeres en hábito de hombres, hombres casados con hombres, mujeres casadas con mujeres, ¿no? Y que nos hace reflexionar también sobre qué era lo que estaban viendo en el siglo XVI, XVII o XVIII sobre aquellas personas, ¿no? Siempre, claro, con un filtro negativo, porque el cronista estaba aplicando su esquema mental, su aprendizaje, ¿no? Su binarismo aprendido a través del relato bíblico también, en el que había esa connotación negativa de lo que se estaban encontrando, ¿no? Gente abominable, sodomita, culpado en aquel delito nefando contra natura, que son el paciente, es amenguado, tenido en poco, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que incluso aunque transmitan esta visión negativa, ¿no? sobre las personas trans, en el fondo están reconociendo lo que eran para la sociedad y lo que estaban viendo incluso los cronistas, ¿no? Dice, aquel que sirve de hembra en tal crimen deja crecer el cabello hasta mitad de las espaldas como lo traen las otras mujeres, ¿no? Está reconociendo como mujeres aquellas personas que están viendo que efectivamente son mujeres trans y las compara con las mujeres cis, ¿no? Y tejen e hilan y hacen todos los oficios y servicios que usan y ejercitan las mujeres, no osan tomar arco ni flecha ni otra arma, ni ocupar sus personas en cosa alguna en que los hombres se ejercitan. Y no es solo en aquesta provincia donde aqueste maldito vicio se acostumbra en la tierra firme, por lo cual otra vez, no me maravillo del mal que haya ni suceda en tal tierra. Y es el castigo bíblico de Sodoma y Gomorra aplicable y justificando también la conquista aplicable a América, ¿no? Nos parecía interesante, y esta es una de las reflexiones, de cómo vamos cambiando la mirada y de cómo además tenemos que interiorizar y aprender también sobre esa diversidad, porque
Una de las exposiciones, hicimos 5 simultáneamente, de mayor tamaño en la sala de exposiciones dedicada a la diversidad de identidades, esta exposición sobre trans, que está el catálogo también online, pero teníamos otras 4 exposiciones más, cada una sobre un tema que queríamos ahondar y que en la exposición a lo mejor no nos daba tiempo, ¿no? O espacio para poder hacerlo. En este caso es la fotografía, la serie de fotografías de Marc Sáez sobre Vera y Victoria, en las que son 2 mujeres, ¿no? Justamente sobre esto que estábamos viendo, como 2 mujeres que son pareja, que tienen una relación sentimental, amorosa, sexual, pero una de ellas es una mujer trans y la otra es una mujer cis. Y lo que queríamos explicar es cómo una de las cuestiones que hay que aclarar es que la identidad de género es una cosa y la orientación sexual o afectiva es otra, ¿no? Una persona trans puede ser lesbiana, una mujer trans puede ser lesbiana, ¿no? No tiene por qué ser heterosexual siempre. Y esto costaba bastante reconocerlo o entenderlo por parte de nuestro público habitual, que la verdad es que desapareció, que es decir, no le interesó mucho la exposición que estábamos ofreciendo en ese momento porque se salía de lo esperado, de ese encasillamiento en el que se ha colocado al Museo de América como un museo tradicional, clásico, y donde pues hemos intentado en ocasiones hacer cosas distintas para tratar también de diversificar nuestra propia mirada, ¿no? Esos conceptos que intentamos explicar a través de la exposición, de lo que es el género asignado, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual, ¿no? Como uno de los objetivos básicos de este programa de exposiciones y actividades que se hicieron. El primer aspecto, entonces, es esa realidad cambiante dependiendo de la mirada y del punto de vista de las personas, ¿no? El segundo tiene mucho que ver con el miedo y la persecución. El miedo en general a hablar del tema y la persecución sobre todo de las personas transgénero y en particular de las mujeres trans, ¿no? Y lo que quiero resaltar como experiencia vital, inspiradora que tuvimos durante el desarrollo de las actividades en el museo fue pues las vivencias que nos contaron personas como Jocelyn Aguilar, ella es una activista de Ecatepec, en el estado de Morelos, en México, y que pues, cuando nos contó como ejemplificando una realidad que viven muchas mujeres trans en el mundo, como había sido pues, asaltada al punto de casi llegar a la muerte en 2 ocasiones, agredida en 2 ocasiones hasta casi la muerte, solamente por manifestar su expresión de género. Eso nos hizo pensar que las personas LGTB no todas vivimos la misma situación. Es decir, hay personas que cada día manifiestan con una valentía y un coraje en contra de lo que la sociedad les obliga a mantener y en este caso las mujeres trans al manifestar su expresión de género acorde a su identidad de género están haciendo un acto de rebeldía, ¿no? Y muchas veces es penalizado o castigado, ¿no? Desde esa experiencia que nos narraba, por ejemplo, Jocelyn, hasta experiencias mucho menos dañinas, ¿no? Pero que nos abrían los ojos sobre lo que también se estaba viviendo en España cuando trabajamos con los colectivos vinculados con las personas transgénero, desde la Federación Estatal LGTBIQ hasta Transcogam o diversas asociaciones, con una de las personas con las que quedamos, una mujer trans, para explicarle el proyecto y ver si está enfocado de manera correcta. Nos quedamos en el centro en Madrid, en la Puerta del Sol, en un espacio público. Luego esta persona lo que me dijo es que realmente me había puesto a prueba porque cuando recibe llamadas de periodistas o de personas interesadas en conocer un poco la realidad trans, no quieren ser vistos con ellas, ¿no? No quieren que en espacios públicos les relacionen con estas personas. Es decir, sigue habiendo una transfobia o una microtransfobia o como lo queramos llamar, ¿no? A la hora de relacionarnos con personas en Madrid hoy en día, ¿no? O por lo menos en el 2017. Las cosas han cambiado bastante en estos últimos años, ¿no? Y los espacios públicos pues no eran transitados por estas personas porque estaban siendo marginalizadas constantemente, incluso por parte de nuestra propia sociedad, ¿no?
Esa persecución que la podemos remontar, y en la exposición lo veíamos así, pues hasta el siglo XVI, ¿no? Hasta la conquista, en donde pues, esta imagen está invisibilizando otra vez una agresión hacia los cuerpos de las mujeres trans, una imagen reiterada una y otra vez, este aperreamiento de verdades que se confunden con personas homosexuales, pero que en realidad, aunque son cuerpos masculinos, cuando leemos las crónicas, cuando leemos la historia concreta que está contando este aperreamiento de Balboa, está asesinando a mujeres trans, ¿no? La hermana de uno de los caciques y una serie de mujeres trans que vivían en un templo, un espacio que se confundía además como una casa de prostitución, ¿no? Esa persecución que desde el siglo XVI hasta el día de hoy se mantiene en muchos países provoca también no solamente agresiones, sino pues, situaciones en las que las personas se ven obligadas a moverse, a migrar, ¿no? Hicimos también un programa sobre transmigrantes, aquellas personas que tuvieron que desplazarse por motivos de persecución en sus países de origen y, bueno, pues que está disponible todavía en web, ¿no? Desde situaciones, como digo, muy dramáticas hasta otras que veíamos en la exposición, que se trataba de esos micromachismos, ¿no? Esto es un exvoto del siglo XX mexicano fantástico, en donde se narra una historia, en donde Lucas Carrión agradece a San Charbel, a un santo, el que se hubiera dado cuenta justo a tiempo, ya estaban a punto de estar en la cama, de que se había ido al hotel con una güerota querendona, como dice, que en realidad era una mujer trans, machín, dice, una mujer trans. Bueno, pues esto que se narra en clave cómica y que vemos de una manera como, lúdica casi, ¿no? Está reflejando algo que sigue siendo una LGTBI-fobia o una transfobia en concreto, ¿no? Y que vemos también en esos archivos, ¿no? Y este es un documento, no tenemos muchos, pero alguno hay en el Museo de América, en donde hemos incorporado a la colección, luego lo explicaré un poquito mejor, algunas obras, en concreto este documento, este panfleto, en donde se narra la historia de los 41 maricones, ¿no? En 1901, y de la diferencia de trato que recibieron las personas que iban en atuendo masculino y aquellas otras personas travestis o mujeres trans que fueron castigadas de manera durísima, incluso enviadas a Yucatán, a presidio, en la guerra que había contra los mayas, en una situación que fue realmente muy, muy diferente en el trato de unos y otros, ¿no? También nosotros, bueno, a veces uno no se da cuenta de lo que hay alrededor hasta que presta atención a la situación, a cómo se está enfocando todo esto, ¿no? Esas microtransfobias que estábamos viendo, por ejemplo, cuando hacía visitas guiadas, nuestro público habitual, ya digo que desapareció, pero del colectivo que suele venir habitualmente a las exposiciones, de los voluntarios, vino una pequeña representación, un grupo de personas que recuerdo cómo se justificaban constantemente por el hecho de haber venido a ver la exposición, ¿no? Como la visita la hacía yo, me comentaban que venían a ver la exposición pero que no sabían de qué iba. El título es bastante evidente, ¿no? Trans, diversidad, identidades y roles de género. Y la fotografía del catálogo también, y lo que se visualizaba era muy evidente. Pero había un miedo a pensar que estaban viendo la exposición porque les pudiera interesar el contenido, ¿no? Decían que venían a ver la exposición para aprender de la mano del comisario, ¿no? Alguna cosa nueva, pero que no sabían de qué iba la exposición. Ese miedo que existe a verbalizar incluso, ¿no? Que lo encontramos entre los profesionales, nos da mucho miedo hablar muchas veces de sodomía, de homosexualidad, de personas trans, etcétera, ¿no? Porque a veces nos faltan herramientas, nos falta conocimiento. Uno de los aprendizajes también fue, que me lo dijeron muy claramente, trans no es un sustantivo, es un adjetivo, ¿no? Es una persona trans, no es una trans, ¿no? Ese tipo de miedos que tenemos a veces a verbalizar, por miedo a equivocarnos en ocasiones, por miedo a aprender algo que, pues nos pueda asustar o nos pueda descolocar, ¿no? Eso está ahí, está presente hasta el día de hoy, ¿no? Una compañera también
me recriminó haber hecho la exposición, bueno, estar montando la exposición porque todavía no la había inaugurado, no se había visto, pero ella me decía que cuando le pregunté que por qué, que ella podía no verla, ¿no? Si no le gustaba el tema, pues que no viera la exposición, pero me dijo que es que era contagioso. Bueno, fue un poco cómico, evidentemente, pero lo decía realmente, porque ella pensaba que, o en su familia, que este tipo, el visualizar o el hacer visible este tipo de exposiciones en museos, pues que lo que provoca es un contagio, ¿no? Yo le decía, no es un contagio, lo que estás haciendo es dar unos referentes a personas que tienen miedo a dar un paso, en la línea que sea, a poder enfrentarse a su entorno, ¿no? Y a decir, no estoy haciendo nada malo cuando me gusta una persona de mi mismo sexo o cuando quiero manifestar mi identidad de género que es contraria al género asignado. En fin, no, se trata de que las personas tengan referentes y ese es el trabajo que desde los museos y desde los archivos o desde las instituciones públicas en general tenemos que hacer, ¿no? También me decía lo habitual, ¿no? El primo gay que todo el mundo tiene o el conocido del amigo que es gay como una justificación de la tolerancia de esta persona. Ella me decía, no, yo no soy intolerante diciendo que esto es contagioso. Yo tengo un primo gay y le invitamos a cenar. Y digo, bueno, estamos hablando del 2017, no estamos hablando ni del siglo XIX ni del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando de hace 5 años, ¿no? Y de cómo todavía hay muchísimo por trabajar en esta línea, ¿no? Y esto tiene que ver con y ya voy a ir terminando, la necesidad de visibilización, porque es algo que es evidente, lo estaba comentando ahora mismo, ¿no? Esos referentes que es necesario exponer para que las personas puedan tener un referente, un modelo en el que sentirse representados, ¿no? Una de las visitas que estaba haciendo, se me acercaron una pareja que me agradecieron la exposición porque su hija, que era una niña trans, se estaba leyendo todos los textos de la exposición, que no estaba pensada para niños, vamos, no es que tuviera nada, pero era una exposición compleja para un niño, ¿no? O una niña. Y le pregunté a la niña si se la había leído y la niña estaba fascinada porque encontraba dentro de los textos, dentro del relato, dentro de las imágenes del museo, encontraba un referente para explicarse a sí misma, ¿no? Para reconocerse a sí misma y para poder entender que no era una cosa aislada, a pesar de que en su clase fuera la única niña trans, posiblemente, sino que había muchas otras personas como ella, ¿no? Que habían vivido a lo largo de la historia y que se había reconocido en muchas sociedades como algo totalmente normalizado, ¿no? Bueno, esas reflexiones que van desde las fuentes históricas a los registros arqueológicos que nos hace pensar, bueno, si en las crónicas tenemos personas trans, si en la actualidad vamos a ver cómo también hay personas transgénero, nos preguntábamos dónde están representadas las personas trans en las sociedades prehispánicas o cómo las podíamos reconocer, ¿no? Y veíamos cómo hay un peso específico clarísimo de la genitalidad a la hora de abordar cualquier aspecto que tenga que ver con las identidades de género, que no tienen nada que ver los genitales con la identidad de género, ¿no? Estamos hablando no de sexualidad, sino de género. Y sobre todo como hay un patriarcado que está presente, porque lo que veíamos en muchos textos es como la presencia de genitales masculinos sí que determina un género, que es el género masculino, pero la ausencia de estos genitales, bien porque haya una vulva o bien porque no se distingan genitales, lo que está generando es el género femenino, ¿no? Lo que está produciendo es la identificación de un género femenino, o sea, masculino es lo visible, ahí vemos cómo se representan incluso los cuerpos con las piernas abiertas, que en casi ninguna sociedad la mujer se representa perniabierta, ¿no? Siempre es cerrada frente al hombre, en fin, cómo en estas cuestiones de género están jugando también los estereotipos, ¿no? Esta serie de fotografías de Fa Fin, de Shigeyuki Kihara, en la que se muestra, es más larga la serie, pero se muestra cómo desde ese estereotipo occidental proyectado sobre la sensualidad de la mujer polinésica, finalmente descubre que su cuerpo es un cuerpo con genitales masculinos, ¿no? A pesar de que es una mujer reconocida como mujer, Fa Fin, como tercer género, en su propia sociedad, ¿no? Y como ese engaño que se produce sobre la mirada de Occidente, ¿no? Del europeo, del occidental.
Y eso nos hacía pensar también cómo se están representando los géneros, y también reflexionábamos sobre ello en la exposición, ¿no? Y sobre todo cómo los estereotipos que funcionan en determinados momentos, en determinados tiempos o en determinados espacios no son aplicables a otros, y esa es la dificultad que tenemos muchas veces para reconocer los géneros en culturas en las que no tenemos referentes o documentación histórica, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que en el mundo mediterráneo el color de la piel estaba determinando género masculino. Siempre en Egipto, entre los etruscos, cuando vemos los frescos, el hombre es representado mucho más oscuro que la mujer, pero ese estereotipo no es aplicable en América porque entra en juego el estereotipo de cuerpo racializado, ¿no? De las mujeres indígenas, por ejemplo, tienen que representarse, aunque realmente fueran más blancas que el español, que a veces somos muy morenos, la mujer indígena, por ser indígena, se tiene que representar de forma más oscura que el español, que aquí aparece además con un estereotipo de género muy dieciochesco y también de la élite, ¿no? Todos en el 18 se movían con posturas sinuosas, maquillados, con los labios pintados, con lunares postizos, con lazos, con puntillas, etc., ¿no? Es una expresión de género masculino, pero que se aleja un poco del estereotipo del género masculino del presente, ¿no? Y veíamos obras como esta, súper interesante, de Diego López el Mudo, de Hércules y Onfalia, ¿no? En donde hay 3 mujeres sentadas en el suelo, porque la mujer ocupa ese espacio dentro del ámbito doméstico, no utiliza la silla alta, sino los cojines, las sillas bajas, etcétera, y cómo las 3 mujeres se diferencian también por rasgos que nos permitan hablar de esos estereotipos, ¿no? El color de la piel de las 2 mujeres de la derecha contrasta con el color de la piel de la mujer de la izquierda, ¿no? Y podía tratarse, como nos ha explicado brillantemente Carlos en la intervención anterior, de una de las mujeres barbudas, ¿no? Pero en este caso, para que no haya esa confusión, porque efectivamente va vestida como una mujer, está hilando, que es una actividad exclusivamente femenina, va descalza, que también tiene mucho que ver con el rango que ocupaba dentro de la casa, ¿no? Porque probablemente Hércules aquí estaba esclavizado por Onfalia, ¿no? Por Ónfale. Para que no haya ninguna duda, el artista le pintó al lado de la pierna una maza, ¿no? La maza de Hércules, que reconoce esa transgresión de género impuesta, en este caso, por Onfalia, ¿no? Carlos nos había puesto también las obras maravillosas de Rubens o de Van Dyck, ¿no? En este caso es una copia que se está haciendo sobre esas escenas en las que Ulises descubre a Aquiles travestido como mujer, como Pirra, la Roja, en la corte de la reina Onfalia, ¿no? Y cómo nos permitía entender también esa diferencia entre expresión de género y orientación sexual, porque Aquiles, vestida de mujer y vestida y llevando un rol femenino, porque su identidad aquí en la corte de Licomedes era femenina. Pues como mujer en la corte de Licomedes estaba emparejado o tenía una relación sentimental con Deideamía, que es esa mujer que aparece de blanco al fondo, a la izquierda, a la que deja embarazada, pero cuando se va a la guerra, a la guerra de Troya, ya como soldado, como hombre, la relación sentimental, sexual que tiene es con un hombre, ¿no? Con Patroclo. O sea que una cosa son las expresiones de género, las identidades incluso de género, y otra cosa es las relaciones afectivas o sexuales, ¿no? Traerlo todo hasta el presente, que es otra de las reflexiones, porque de nada sirve decir que esto pasó en América en el siglo XVI o pasó en Europa en el periodo clásico, en la antigüedad clásica, porque la justificación que se encuentra muchas veces es, bueno, es que eso lo hacen los otros o lo hicieron en el pasado, pero ya no, ¿no? Ya no se hace. Entonces, queríamos traer hasta el presente para ver cómo hasta el día de hoy todavía hay comunidades en las que se mantiene la presencia de mujeres transgénero, ¿no? Y estas son fotografías de Nuria López, de la serie de Mushes, Flores de Guiechachi, que era el título de la serie, en donde queríamos además cambiar el contexto habitual de estas mujeres trans que cuando las habíamos visto representadas en exposiciones anteriores en otros museos, casi siempre caían en el rango de la marginalidad, ¿no? Eran mujeres que
vestían medias de rejilla, muy maquilladas en ámbitos nocturnos, dentro de lo que es el espacio de la marginalidad. Y queríamos acercar a estas personas que en sus contextos, en Oaxaca, por ejemplo, viven en los espacios domésticos y son aceptadas por sus familias y tienen sus trajes ceremoniales y sus trajes estos maravillosos trajes bordados de las mujeres de Oaxaca. Aquí aparece con su madre, ¿no? En esos contextos, como digo, familiares, ¿no? Y otros guiños que quisimos hacer a las personas mayores, ¿no? ¿Qué pasa con la tercera edad LGTB o con la tercera edad trans, ¿no? Estas fotografías, que también fue otra de las exposiciones que hicimos, de Gerardo Estrada, ¿cómo es? Gerardo Estrada, se me olvida ahora. Dos fotógrafos mexicanos fantásticos que hicieron una serie Seres de Luz, una serie de fotografías sobre personas LGTB y en concreto a estas personas representando la tercera edad. Y el mundo infantil, también representado, y a pesar de que muchas personas se llevaban las manos a la cabeza al pensar que estábamos hablando de orientación sexual con niños tan pequeños. No estábamos hablando de orientación sexual, sino de identidades de género, ¿no? O de expresiones más bien, perdón, de género, ¿no? Que veíamos a niños con indumentarias o atuendos que son más bien femeninos y que eso se lleva hasta el día de hoy en este retrato, por ejemplo, infantil, o hasta hace unos años, el retrato infantil de Franklin Delano Roosevelt, ataviado como una niña y que tenía mucho que ver con el engaño a la muerte, ¿no? Y eso tratábamos de explicar en la exposición, ¿no? Y de cómo el aprendizaje de los niños y de las niñas y de los niñes desde la tierna infancia es lo que está marcando después el tener la mente abierta o no a esa representación que decíamos, ¿no? Entre los indígenas de los pueblos en el suroeste de Estados Unidos, las cachinas, que son esas representaciones de espíritus, incluyen cachinas trans, ¿no? Transgénero. Es decir, dentro del, igual que en el mundo clásico hay divinidades que transitan entre los géneros o que tienen relaciones homosexuales, en estas otras culturas también hay un aprendizaje en donde se normaliza todo esto, ¿no? Referentes que queríamos poner también dentro de esa proximidad cultural, ¿no? Decir, bueno, es que esto no es algo que suceda en América o que suceda con los otros, ¿no? Sino que en España hay casos, o ha habido casos, ¿no? Históricos muy reconocidos, como el de la monja Alférez, Antonio Guzmán, Catalina de Erauso, o Mademoiselle Chevalier d'Eon, que es este caballero que tuvo un género fluido y finalmente fijó su género femenino y siguió batiéndose en duelo con hombres, ¿no? Como recoge en este fantástico cuadro que está en Londres, ¿no? Y ya para concluir, y ya termino, la exposición, bueno, pues no tuvo gran éxito, tampoco tuvo repercusión en los medios. Realmente la hicimos en el 2017 coincidiendo con el World Pride, en donde hubo una cantidad de actividades en Madrid extraordinaria, ¿no? Y quizá por este motivo, bueno, pues la exposición pasó un poco desapercibida. Así todo, hay dos cuestiones, una más positiva, que yo creo que fue para nosotros, para todo el equipo del museo, trabajar con personas de los colectivos, ¿no? A los que mostramos esas voces, les dimos un protagonismo dentro del espacio del museo para que nos contaran experiencias, vivencias, pudiéramos ver el trabajo que se hace desde las asociaciones, ¿no? Hacer el museo también más cercano. Y, por otro lado, también hay un aspecto negativo, ¿no? Bueno, pues hubo bajas dentro de la asociación de amigos, alguna de ellas se atrevió a decir el motivo y dijo que era porque no comprendía cómo un museo estatal hacía este tipo de exposiciones sin haberla visto siquiera, que ese es el problema, que hay una intención de anular el discurso de los demás sin ni siquiera dar la oportunidad de verla, porque la exposición tampoco que fuera para rasgarse las vestiduras del asombro, ¿no? Contaba situaciones de todo el mundo, especialmente de América, pero que yo creo que si le hubieran dado la oportunidad no se hubieran dado de baja en la asociación. El Ministerio de Cultura, Deporte en ese momento tampoco apoyó. Nuestro jefe inmediato sí, pero por encima se negó, por ejemplo, a dar difusión a la exposición. Quisimos poner carteles en la Plaza del Rey, donde está el Ministerio de Cultura, que está en Chueca,
y prefirieron poner, en el World Pride, prefirieron poner no me acuerdo qué, un aniversario del Museo del Teatro de Almagro, creo, o algo así, en lugar de dar difusión a la exposición. Y creo que fue un error hacerla coincidir con el World Pride porque se diluyó entre tal cantidad de actividades. Es verdad que vino muchísima gente, pero no vino a ver exposiciones a Madrid, vino a la celebración. Pero bueno, el número total de visitantes lo dice todo, ¿no? Es decir, fue una exposición que ha tenido mucha más repercusión a posteriori que en el momento en que estuvo abierta, ¿no? Y nos quedamos con una cosa y que tiene mucho que ver con el objetivo de este encuentro, ¿no? Que es la creación de memoria o de archivos, ¿no? Lo bueno o lo mejor de todo lo que hicimos en las exposiciones es que pudimos crear colección, ¿no? No había obra, tuvimos que rebuscar entre las obras para encontrar representaciones de personas intersexuales, de aquellas personas que nos daban, o representaciones antropomorfas que nos daban pie a interpretaciones, pero no teníamos obra que reflejara claramente a las personas LGTB o en concreto a las mujeres trans o personas trans, ¿no? Aparte de los 41 maricones que se adquirió, compramos también obra de la de Nuria López, tenemos la de Gerardo Estrada y Pineda, y tenemos esta de Álvaro Laíz, de la serie de Tidagüinas en Venezuela, en donde vamos reconstruyendo esa memoria de personas trans hoy en día en América a través de la fotografía. Y otro paso más que vamos a dar y que tiene mucho que ver con esa mirada, y lo decía Paula, ¿no? con las relecturas que se tienen que hacer desde los museos. Muchas veces no explicamos que los objetos han sido fabricados por mujeres, ¿no? Objetos elaborados por comunidades indígenas, como esta manta navajo o estas cerámicas de estos cuencos zuñi, ¿no? De los indios pueblo. Pero es que dentro de estas comunidades hay artesanas con nombres y apellidos que son artesanas transgénero. En el siglo XIX, Nampeyo, por ejemplo, hacía cerámicas y el reconocimiento de que esto es una obra de una mujer y que además puede ser de una mujer trans, pues me parece que también es muy relevante no solamente para ver las imágenes de las personas, sino el arte o las obras que estas personas han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, así rápidamente, esto es lo que quería contar. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. A ti, gracias, Pedro Felipe. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos entonces con Pablo Hernández Miñano, director del Armari de la Memoria, una institución de Valencia, España, que es un servicio público de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Vicepresidencia y Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Pablo nos va a dar una charla relativa a los criterios de desarrollo de la colección y las dificultades del proceso de un archivo LGTBI+ de naturaleza pública. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido. No sé si va a proyectar algo para que nos aseguremos que se proyecte. Buenas tardes, Pedro. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Pedro Felipe, a Halim por la invitación a estas jornadas. Agradecimiento, por supuesto, tanto a Archivo Arqué como a ECID y la enhorabuena por la organización de las jornadas a nivel de participantes. La verdad es que siento un poco abrumado en esta primera mesa, ¿no? de apertura de las jornadas junto a estos compañeros, a Carlos y Andrés, que representan pues, a unas instituciones tan relevantes, tan longevas y tan ambiciosas. Y aquí, pues desde luego, yo me siento muy pequeño. Somos un servicio de la Generalitat, pero un servicio muy joven. Nació hace, haremos ahora en diciembre, tres años. Y es un servicio que se creó entonces desde cero y, por tanto, pues ha costado también ir poniendo
un poco en pie. Estamos todavía work in progress, estamos todavía trabajando para espero, pues ir dando poco a poco frutos. Muchas gracias también al resto de ponentes de la mesa, Andrés y a Carlos, por sus intervenciones que me han parecido fantásticas y al público que nos esté escuchando también desde sus casas de todos esos países que también en el listado que ha hecho Paula pues me he quedado impresionado, ¿no? Bueno, antes de iniciar realmente mi intervención sí que me gustaría hacer un pequeño inciso. Me imagino que todas y todos estáis al corriente de la situación trágica que hemos vivido en Valencia aquí hace apenas unas semanas y bueno, pues sí que me gustaría, ya que hablamos de memoria, pues también no olvidar, ¿no? esta situación en que estamos viviendo, no fingir que no ha sucedido y bueno, pues recordar a todas las víctimas, a sus familiares, darles lógicamente el pésame y a toda la ciudadanía que ha sido afectada por la tragedia, pues bueno, toda nuestra solidaridad y apoyo desde el alma y la memoria. Y ahora sí, pues nada, voy a pasar a resumir muy brevemente. De momento no voy a compartir ningún documento, igual si al final hay tiempo sí que os comparto algunas imágenes de actividades y de los fondos del archivo, pero bueno, sobre todo me gustaría conversar un poco y plantear, como digo, en qué consiste nuestro trabajo y nuestro servicio y cómo lo hemos enfocado también, teniendo muy presente el título de la mesa, ¿no? que me parecía muy oportuno, pues esta cuestión de la institucionalidad pública, ¿no? Contaba antes Pedro en la intervención inicial que hay pocos archivos públicos específicamente LGTBI. Nosotros somos uno de esos escasos ejemplos y bueno, me gustaría pues que habláramos un poco de todo esto, ¿no? Y de cuál es nuestro lugar y de cuáles son las tensiones que se viven ahí alrededor. El Armario de la Memoria es, como ha dicho Pedro, pues un servicio que depende de la Generalitat Valenciana, es decir, de la Administración Autonómica, y es un servicio que nace con dos funciones fundamentalmente. Por un lado, la recuperación de fondos documentales que sean relevantes para reconstruir una historia de la comunidad LGTBIQ+, poniendo especial énfasis, lógicamente, en la comunidad LGTBI de nuestra comunidad valenciana, pero no exclusivamente, ¿no? En ese sentido, nosotras hemos intentado ser también algo más abiertas de lo que quizás se podía esperar por ser un servicio autonómico. Hemos tenido un poco en cuenta pues, lo que contaba Pedro, ¿no? Respecto a el interés de recuperar materiales de cualquier territorio, porque al final ha sido la comunidad LGTBI también una comunidad con una gran movilidad por la cuestión del sexilio fundamentalmente, pero bueno, siendo un servicio de carácter autonómico entendíamos que sí tenía toda la lógica el poner el foco y todo el esfuerzo sobre todo en recuperar memorias más locales, ¿no? Más ligadas a nuestro territorio. Esta era una de las patas, ¿no? del proyecto, uno de los principales objetivos de nuestra misión, y el otro era no limitarnos, lógicamente, a recuperar estos fondos, sino también desde el minuto uno comenzar a divulgarlos, a darlos a conocer, a darles visibilidad y también a dar a conocer, más allá de los fondos documentales, lo que es la memoria y la historia de la comunidad LGTBI, ¿no? Por tanto, vemos que es un servicio nuestro que ya desde el primer momento se tuvo en cuenta estas dos partes tan interconectadas, ¿no? No tendría mucho sentido, entendemos nosotras, el recuperar fondos para tenerlos simplemente almacenados, por supuesto. Y también a veces se plantea solamente la cuestión de la divulgación, ¿no? Pedro también hablaba de muchos proyectos divulgativos que en esta jornada no se les ha invitado y se ha tenido más se ha querido poner más el foco en esos archivos o en esos espacios que también tienen ese componente físico. Y para nosotros es muy importante porque creemos que también si solamente ponemos el énfasis en la divulgación, en contar las historias, nadie se estará ocupando al final de recuperar esos fondos que son los que garantizan realmente que la memoria perdure en el tiempo y que no solamente la podamos activar hoy en el presente, sino que dure para el futuro. Bien, decía que somos un servicio de titularidad pública, dependemos de la Generalitat Valenciana. Es cierto que, sin embargo, nuestros fondos son fundamentalmente fondos de origen privado. Casi todo lo que tenemos en nuestro archivo pues, proviene de depósitos, alguna donación, pero fundamentalmente de depósitos de colectivos LGTBI o personas particulares que tenían archivos en sus domicilios, en sus casas y que han considerado que era preferible que contáramos con ellos en nuestro archivo. Por tanto, apenas tenemos materiales, fondos de origen institucional. Tenemos algunos pocos, pero fundamentalmente son pues, expedientes policiales, expedientes judiciales, algún expediente también médico,
pero depositado justamente por los protagonistas, ¿no? Por las personas que habían sufrido esos procedimientos. Por tanto, diríamos que somos un archivo público, pero cuyos fondos son principalmente o casi en su inmensa mayoría de origen privado. En ese sentido, somos un servicio que yo creo que justamente lo que pretende es por fin trasladar a ese espacio del archivo público, ¿no? Del que normalmente las comunidades LGTBI habíamos sido excluidas, del que nuestras historias no se recogían, o si se recogían se hacía desde un lenguaje, desde una visión absolutamente ajena, pues intentar que por fin nuestras historias contadas desde nuestro punto de vista también formen parte del archivo público, ¿no? Bien, somos, por tanto, un archivo de titularidad pública, pero además no solamente es que nuestros fondos son fundamentalmente de origen privado, sino que también el servicio está gestionado por una entidad, en este caso sin ánimo de lucro, pero una entidad privada, un colectivo LGTBI. Esto es así porque el servicio se gestiona a través de una fórmula que es la acción social concertada, que viene a ser pues, como un concierto, pero únicamente para entidades sin ánimo de lucro. En este caso pues, fue Lambda, el colectivo LGTBI más longevo que existe en Valencia, fue la entidad que se presentó primero y que fue luego a la que se le concedió la gestión de este servicio durante los primeros 4 años, por lo menos. Y en este sentido, pues somos un servicio público, por supuesto, pero tenemos esta cierta ambivalencia, ¿no? No dejamos de ser un servicio también que tiene ese contacto con los colectivos y no dejamos de ser un servicio que al final un archivo cuyos fondos fundamentalmente son de origen privado. Esto es una posición que nos parece bastante productiva, que nos parece que tiene bastantes ventajas, por lo menos respecto a las dos alternativas que se nos ocurren, ¿no? Porque cabían otras opciones, ¿no? No era necesario, no era imprescindible que la administración creara este servicio, podría haber optado por otras soluciones, podría haber decidido, lógicamente, que la memoria LGTBI de la Comunidad Valenciana fuera recogida por los archivos generalistas ya existentes en la administración valenciana. Y es, de hecho, la solución que han adoptado en otras comunidades, pienso en Canarias, por ejemplo. Y esta opción tiene sus ventajas, por supuesto, pero pensamos que también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque probablemente muchos de los materiales, de los fondos documentales que más nos interesan, de los que hemos podido recopilar y de los que nos quedan por recuperar también, probablemente no habrían sido seleccionados, habrían quedado fuera de la selección operada por un servicio más generalista con un protocolo o unos criterios de selección menos cercanos, digamos, a la perspectiva queer, ¿no? Pensamos en materiales pues de vidas anónimas, pensamos en materiales de tipologías documentales un poco extrañas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no solamente tenemos documentación en papel, sino que tenemos vestuario del cabaret, tenemos incluso mobiliario customizado por alguna artista que podríamos denominar no binaria de Valencia, Rampova. Y bueno, pues todos estos materiales seguramente no habrían sido acogidos por un archivo generalista, porque para valorar, para darse cuenta del valor que tienen para nuestra memoria, probablemente hace falta un cambio de perspectiva que sabemos que siempre cuesta, ¿no? En los archivos que tienen como unas dinámicas en general pues más tradicionales. Y la otra ventaja respecto a la posibilidad de que nuestra memoria LGTBI hubiera sido acogida en un archivo generalista tiene mucho que ver con lo que comentaba antes Andrés, que cuando lo ha dicho pues me ha parecido que conectaba mucho con lo que yo iba a contar luego, con esta cuestión del enfoque dinámico de las categorías, ¿no? Sabemos que en el archivo pues las categorías es una cosa que parece inmutable y en cambio pues desde una perspectiva queer, desde una perspectiva LGTBI sabemos que efectivamente cualquier identidad, cualquier categoría, ya no solamente las identidades LGTBI, sino muchas otras categorías con las que trabajamos, pues nos sirven hoy y no sabemos cuánto durarán, ¿no? Por tanto, somos muy conscientes de que las categorías con las que necesitamos trabajar probablemente se queden obsoletas en un cierto tiempo y no tenemos más remedio que ser conscientes de ello, pero desde luego si hubiéramos trasladado nuestros fondos, los fondos de la memoria LGTBI valenciana a un archivo generalista, probablemente habríamos
encontrado que no solamente las categorías usadas iban a quedar obsoletas en unos años, sino que ya directamente desde el punto de partida estaban totalmente desactualizadas, ¿no? Nosotros cuando, al ser un servicio público, al ser un archivo público, nos hemos tenido de alguna manera que coordinar y que usar software o trabajar a partir de tesauros que ya existían, etcétera. Y cuando vimos algunas de los puntos de partida, efectivamente nos dimos cuenta de que era necesario que hiciéramos un trabajo por nuestra parte, ¿no? Era más fácil encontrar palabras como sodomita, lógicamente, que cualquiera de los términos que utilizamos actualmente para denominar a las personas miembros de la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, creemos que en este sentido fue una buena opción el optar por un servicio específico LGTBI, al menos hoy, ¿no? Quizá en un tiempo, en décadas, o quizá también depende del caso, ¿no? Porque conocemos otros archivos generalistas o se ha visto ahora en los museos, ¿no? Cómo también son capaces, por supuesto, de adaptarse y de tener todas estas cuestiones perfectamente en cuenta. Pero pensamos que a día de hoy para construir un archivo LGTBI sí que es buena opción todavía, pensamos, el crear servicios específicos y por tanto animamos a otras administraciones a que sigan nuestro camino en ese sentido. Y la otra alternativa habría sido, lógicamente, que la administración no llevara adelante esta iniciativa y que simplemente confiara en que los archivos LGTBI no deben estar en las instituciones y que su lugar natural debe ser el de los colectivos y el de las personas que custodian sus propios archivos, etc. Desde luego, esta opción, que hay personas que la defienden, nos parece que en nuestro caso, por lo menos en el territorio valenciano, desconozco si en otros lugares es diferente, pero desde luego aquí el crear el servicio del Armario de la Memoria ha significado una mejora claramente significativa para el estado de conservación, de catalogación, de clasificación de todos esos fondos que hasta entonces estaban dispersos y por tanto era mucho más difícil también acceder a ellos para las personas investigadoras y que desde luego estaban en peores condiciones de clasificación, conservación y catalogación y digitalización todo. Entonces, pensamos que ha sido un aporte de recursos muy significativo y que ha sido una muy buena noticia respecto a las posibilidades que tenían de llevar adelante este trabajo, ya digo, las entidades o las personas. Dicho esto, que parece que estoy aquí un poco haciendo como propaganda, ¿no? de nuestra solución, también vengo a reconocer las dificultades y las tensiones que esto ha supuesto, ¿no? Porque este hecho de ser un servicio público pero gestionado por una entidad privada sin ánimo de lucro y tener fundamentalmente fondos privados, pues de alguna manera es una posición compleja con sus ventajas, pero también con sus inconvenientes. De alguna manera yo creo que convoca todas las tensiones que se dan siempre entre lo público y lo privado, entre lo institucional y lo autogestionado. Y bueno, pues hace unos pocos meses coincidí justamente con los compañeros Pedro, Felipe y Halim en unas jornadas en el Reina Sofía que organizaba el grupo Perverse Collection. Y allí estuvo muy presente este debate, ¿no? Esta cuestión de lo institucional frente a lo autogestionado, de lo público frente a lo privado. Y no es que me llamara la atención, porque evidentemente no es un debate que se iniciara allí, ni mucho menos, es un debate ya de largo recorrido, pero sí que me sorprendió un poco cómo desde posiciones bastante institucionales, al fin y al cabo, desde la academia universitaria, sí que parecía como muy claro que la apuesta correcta era la de la autogestión, ¿no? Como que lo institucional chocaba de tal manera con la perspectiva queer que era casi un error el abrir este tipo de proyectos de servicios públicos para acoger las memorias LGTBI. Y me di cuenta allí de que había una cierta trampa en este sentido, en el planteamiento, trampa sin maldad seguramente, pero sí que había un enfoque que tendía a plantear este debate solamente en los términos de lo institucional frente a lo autogestionado. Y yo pensé en aquel momento, me di cuenta de que se estaba dejando de lado otros términos con los que se podía hacer este debate, ¿no? Por ejemplo, el de lo público y lo privado. Y lo considero en cierto modo una trampa porque creo que ambos ejes tienen su parte de verdad, ¿no? Nos permiten entender aspectos diferentes, ¿no? Yo creo que para un archivo queer, un archivo LGTBI, creo que casi todas podemos tener claro que el hecho de que sea un archivo queer institucional tiene unas connotaciones más bien negativas, ¿no? Nos parece que hay algo que choca entre
entre esos términos, entre lo institucional y lo queer, y que nunca vamos a terminar de hacer que haya una feliz confluencia de ellos. Y en cambio, si hablamos de un archivo queer público, seguramente le encontramos connotaciones más positivas. Entendemos que ahí va implicado, por un lado, el hecho de que esos archivos van a tener por fin una visibilidad mayor, un reconocimiento institucional mayor, que también de alguna manera es lo que la comunidad LGTBI ha estado pidiendo, ¿no? Desde hace muchos años, el acceder a esa visibilidad, ese reconocimiento igualitario de que nuestras vidas y también nuestras memorias, nuestras historias merecen ser recordadas igual que las del resto de comunidades, el resto de miembros de la sociedad, ¿no? Por tanto, ya digo, creo que el debate, si se plantea en términos de institucional autogestión, pues seguramente casi todo el mundo considere que lo queer tiene más cabida en lo autogestionado, pero si lo planteamos en otros términos, en el de lo público a lo privado, probablemente lleguemos a conclusiones un poco distintas. Y en todo caso, en aquellas jornadas que también intervine yo, hice un llamamiento que reitero, porque estamos hoy abriendo las jornadas, pero vendrán mañana y pasado otros espacios, otros archivos más desde el ámbito de la autogestión probablemente. Y por si acaso consideran que mi intervención viene aquí a hacer solamente propaganda de la opción pública, pues quiero decir que en absoluto, ¿no? Que voy a reconocer también sus límites, sus tensiones, y que en todo caso invito a salir de la lógica de la competición. No somos tantos archivos LGTBI ni de un tipo ni de otro. Hay espacio, yo creo, y cabida para todos. Cada cual desde su espacio puede cubrir seguramente un hueco que al otro le resulta muy, muy complicado, y desde luego, ya digo, no creo que haya ahora mismo riesgo de sobreabundancia de archivos, ¿no? Así que sí, quizá un poco el riesgo de la atomización, que es una de las ventajas que yo creo que la existencia del armario de la memoria en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, pues permite, por lo menos potencialmente, el ir poco a poco reuniendo esos archivos que hasta entonces estaban dispersos. A mí eso sí que me parece una ventaja importantísima de cara a que esos archivos finalmente lleguen a la población en general y lleguen también a ese público tan interesante para nosotros, que son las personas investigadoras o las personas que están llevando a cabo proyectos de creación divulgativo, etcétera. Pero ya digo, más allá de esta cuestión, creo que todas aportamos y que estamos muy felices también de que haya otros archivos con los que podamos colaborar y que cada cual tenga sus metodologías y su titularidad. Y bueno, yo creo que hablando un poco de esta cuestión, ya entrando más en esas ventajas y en esos inconvenientes de cada una de las opciones, desde nuestro punto de vista, lógicamente, yo creo que la principal ventaja que encontramos en el hecho de que seamos un servicio público es sin duda el tema de la dotación de recursos, ¿no? Ya lo he dicho antes, que para todos los fondos que hemos ido recogiendo, desde luego ha sido una mejora significativa en las posibilidades de estar mejor conservado, mejor clasificado, catalogado, digitalizado, etcétera. Y eso que, lógicamente, los servicios de cultura o los servicios de cultura dentro de una consellería que no es de cultura, como es la de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, pues no son los recursos, no son los servicios que más recursos públicos, desde luego, reciben, pero lógicamente pues estamos en mejores condiciones que cualquiera de los archivos preexistentes en nuestro territorio, y yo creo que en ese sentido todas las personas y entidades que nos han depositado sus fondos están agradecidas de ello. Y también nosotros aprovechamos aquí la ocasión de agradecerles, por supuesto, que hayan tenido esa confianza en depositarlos, ¿no? Porque pues también había reticencias de las que luego hablaré, muy lógicas, y yo creo que han hecho un esfuerzo importante y que valoramos muchísimo. Yo creo que la otra gran ventaja, sería la facilidad de acceso. Muchos archivos autogestionados nos lo comentan personas investigadoras que les parece una fórmula que suena muy bien, pero que luego tienen muchas dificultades para acceder a ellos, ¿no? Porque son al final espacios, no tanto por falta de criterios democráticos, algún archivo privado puede ser que imponga límites por criterios que nos parecerían mal, pero creo que no es el caso, desde luego, mayoritario. Lo que sí que ocurre es que muchos espacios que tienen archivos autogestionados no tienen los recursos suficientes para abrir ese archivo a las consultas de manera regular, y por tanto resulta difícil a veces acceder a ellos, además de la cuestión de la dispersión de fondos, que, como ya he comentado antes, es uno de los problemas principales cuando hablamos, yo creo, que de archivos LGTBI. Y por ponerme un poco ya en el otro lado y no hablar solo de las ventajas de lo público, pues la principal desventaja que yo creo que casi todo el mundo
intuye cuando habla de la institucionalización, ¿no? de la memoria LGTBI, es que en cierto modo parece como que la comunidad LGTBI pierde cierto control sobre su propia memoria, ¿no? Parece como que de repente el archivo de nuestra comunidad se lo vamos a entregar a la institución, una institución que además muchas veces se identifica como el enemigo, porque efectivamente pues, el Estado pues, ha tenido un comportamiento hacia nuestra comunidad muy violento durante muchas épocas, durante muchos momentos. Muchas personas incluso pueden considerar con toda razón, dependiendo de dónde vivan y de cuál sea su identidad, pero en muchísimos casos se puede considerar, de hecho, que los estados todavía son muy violentos y que constituyen una amenaza para la propia comunidad LGTBI. Por tanto, darle al Estado, darle a la administración tus memorias, pues puede parecer, ¿no? En algún caso, esta situación, ¿no? Como si se estuviera entregando la memoria de la comunidad LGTBI al enemigo. Esto es lo que explicaba antes. Digo, había reticencias por parte de algunos depositantes, tanto entidades como personas, y todavía las hay. Hay personas y entidades que efectivamente no nos han depositado sus fondos por esta reticencia, por este temor a que nuestras memorias no estén en el lugar adecuado o que no sean gestionadas por quien corresponde. Yo creo que en nuestro caso esta cuestión está más o menos resuelta o bastante bien resuelta al ser una entidad LGTBI la que en este caso gestiona el servicio y por tanto, de cierto modo ya digo que tenemos esa posición intermedia, no somos la administración así en abstracto, sino que hay una entidad, un colectivo LGTBI que trabaja para la comunidad y que está formado, forma parte de la comunidad y que es la que está haciendo esa gestión, pero más allá de esto puedo entender la reticencia, el temor, y eso sí que ha implicado para nosotras un reto y una obligación, en cierto modo, ¿no? Una obligación de trabajar con total cercanía. Nosotras no podíamos, lo teníamos clarísimo, no podíamos ser un archivo que se cruzara de brazos y que esperara a que llegaran los depositantes por voluntad propia. Sabíamos que teníamos que salir nosotras a la búsqueda de estos materiales y que una vez localizadas las personas teníamos que comportarnos mucho como personas, que no podíamos ser esta institución fría, ¿no? Con la que muchas veces nos topamos y que teníamos que ser un servicio público muy, muy cercano y en ese sentido yo creo que hay un verbo fundamental que nosotras no nos cansamos de repetir aquí en nuestro trabajo, que es el de acompañar. Cada vez que viene un depósito, nosotras lo que hacemos es acompañar ese proceso de depósito, que muchas veces no es una reunión ni dos, son muchas reuniones para poco a poco ir viendo ese fondo en qué consiste y cómo lo tenemos que clasificar y cómo tenemos que entenderlo y cómo tenemos que valorarlo. Cuando viene una persona a darnos su testimonio, porque también estamos recogiendo testimonios de memoria oral, pues también tenemos que acompañar de una manera muy humana y muy cercana esa recogida de testimonio. Y en cualquier proceso, incluso también en las consultas que vienen al archivo o a la biblioteca, tenemos que tener esa cercanía y esa voluntad de acompañamiento para que finalmente podamos realmente cumplir nuestra misión. Porque de lo contrario, ya no es una cuestión de que nos guste más hacerlo de una manera o de otra, pero es que efectivamente si no fuéramos una institución cercana, seguramente nuestra misión sería absolutamente imposible. Yo creo que justamente aquí está en esta cuestión donde muchas veces se centra el debate entre si es positivo o no que haya archivos institucionales o autogestionados, ¿no? En esta cuestión de quién gestiona nuestras memorias. Y es verdad que, al margen de lo que he estado comentando, que me parece que de alguna manera en nuestro caso se ha resuelto de una manera más o menos satisfactoria, quiero pensar, creo que de alguna manera la pregunta es que está mal planteada o que no es una pregunta tan importante como pensamos. Muchas veces nos preguntamos siempre quién es ese nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? que va a gestionar el archivo. Y yo creo que esa pregunta no está resuelta ni en el caso de los archivos institucionales ni en el caso de los archivos autogestionados, o por lo menos no en todos, ¿no? Porque creo que, claro, cuando hablamos de un archivo autogestionado, por ejemplo, de un único colectivo, pensemos, ¿no? El colectivo, no sé, Decídete de Alicante, si aún existiera y que decidiera, un colectivo de Castellón, de Valencia, de donde sea, decide tener su propio archivo y autogestionarlo. Bueno, ahí sí que realmente podemos entender que hay una autogestión porque es el propio colectivo el que tiene unos órganos de representación, tiene un sistema democrático de funcionamiento y el que va a decidir también probablemente cómo se gestiona este archivo. Y en esos casos yo sí que entiendo que hablemos de archivos autogestionados porque realmente quien lo gestiona tiene esa representatividad garantizada, ¿no? Respecto a la autoridad o la legitimidad que tiene para gestionar ese archivo en concreto.
Pero en nuestro caso no hablamos de eso, no hablamos del archivo de un solo colectivo, de una sola entidad, de un solo local de ambiente, de una sola figura. No, nosotros estábamos intentando construir una memoria LGTBI, sobre todo valenciana, pero en su más amplio sentido, ¿no? De cualquier ámbito, de la cultura, del activismo, de la política, de las resistencias cotidianas, de las violencias que se han sufrido, de todas estas cuestiones. Y por tanto, no sabríamos que si tuviera que esto que organizarse de una manera autogestionada, ¿quién iba a ser quien gestionara eso? ¿Cómo íbamos a construir ese nosotros que a todas nos sintiéramos representadas, ¿no? Entonces, creo que es un error en estos archivos con esa ambición, digamos, que va más allá de recoger las memorias de un colectivo muy concreto. Creo que no tiene sentido hablar de archivos autogestionados, o por lo menos la legitimidad en esos casos no estará tampoco tan garantizada, ¿no? Y tendrá, por tanto, el mismo problema que tenemos nosotras, que nosotras tampoco tenemos una mayor legitimidad. Por eso yo creo que es un error el plantear la pregunta de quién gestiona el archivo como una manera de legitimar lo que luego se vaya a hacer con él, ¿no? Porque yo creo que esto ocurre muy a menudo. Yo tengo la sensación cuando oigo, hemos tenido contacto, hemos intentado hablar también con otros archivos que sí que están organizados de esa manera, quizá más desde la autogestión, y preguntamos muchas veces cómo resuelven las cosas, todas las dudas que nosotros nos han asaltado un día tras día, ¿no? De cómo hacemos esto, porque no nos parece bien cómo se hace en la archivística tradicional, pero tampoco sabemos muy bien cómo debería hacerse. Y cuando trasladas muchas de estas dudas a otros archivos autogestionados, la respuesta es que lo deciden de manera comunitaria, ¿no? En asamblea, de una manera democrática, lo cual nos parece fenomenal, nos parece pues muy positivo para un archivo de esas características, pero no nos sirve en absoluto, y desde luego no nos parece una fuente de legitimación, excepto, ya digo, para esos archivos que gestionan solamente su archivo del colectivo concreto, ¿no? Pero no sirve esa legitimación para gestionar un archivo de toda la comunidad LGTBI valenciana, entiendo yo. Entonces, nos parecía siempre que lo importante no era centrarnos en quién está gestionando esto y qué legitimidad tiene para hacerlo, sino que había que trasladar la pregunta a otro lugar, a la cuestión de la metodología y a la cuestión de la transparencia, por lo menos, y no de la participación. Y en la metodología, pues creo que lo más importante de nuestra experiencia, por lo menos desde el día que empezamos hasta hoy, lo más importante para nosotros ha sido tomar conciencia cada día más de que efectivamente las dudas que nos surgían eran dudas que muchas veces no iban a tener solución, que no había manera ni de acertar ni de equivocarse, y que por tanto teníamos que tomar decisiones, pero siendo muy conscientes de todas las implicaciones, de todas las consecuencias que eso tenía, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la cuestión de cómo nombrar a identidades en el pasado, o de cómo nombrar a una persona que no había utilizado ninguna etiqueta, es decir, cuestiones que muchas veces rozan con la duda ética, ¿no? De hasta qué punto tenemos derecho a nosotras poner nombres, etiquetas a cosas, a personas, a espacios que no usaban esas etiquetas. Por ejemplo, dudas de este estilo no hemos sabido resolverlas del todo, pero por lo menos hemos sido muy conscientes de su dificultad, y también, como decía Andrés, de ese carácter muy dinámico de todas ellas, ¿no? Y creo que de alguna manera la conclusión es cómo conseguimos trasladar ese dinamismo de las etiquetas a unas categorías o a unas descripciones que sí que maticen un poco, por lo menos, y no esencialicen ciertas realidades, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que es más que el quién gestiona, creo que es importante que quien gestione tome conciencia, sea quien sea, tome conciencia de estas dificultades y de esas implicaciones de cada decisión que se toma. Y la otra cuestión que me parecía muy importante es el de la transparencia. Digo transparencia, y no solamente me refiero a la transparencia de la gestión, sino también a la transparencia de los criterios y de las metodologías. Creemos que, más allá de si se toma de una manera asamblearia o no, de si se toma consultando a 2 personas o a 20, evidentemente pues las respuestas cambiarán, pero lo más importante es que esos criterios, sobre todo si hablamos de un archivo público, que esos criterios se puedan exponer, se puedan razonar y sobre todo exponer al juicio crítico por parte de la ciudadanía, y que haya ese posible feedback, ese posible cuestionamiento posterior de los criterios con los que hemos trabajado, y que se pueda analizar, por tanto, también los sesgos que inevitablemente habrá en nuestro archivo. Y bueno, un poco ya aterrizando esto en nuestro caso,
pues sí que optamos de forma muy, muy temprana por utilizar un leitmotiv que a nosotros nos parecía que nos iba a resolver bastantes de las dudas también en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la colección, que era una de las preocupaciones que sí que tuvimos desde el primer momento, ¿no? Porque como archivo que acababa de nacer, nos veíamos en la necesidad de decidir lo que íbamos a aceptar y lo que no. Ya os he comentado antes que luego, más que ser muy selectivos, lo que hemos tenido es que ir a la búsqueda de esos materiales, pero también teníamos muchas dudas, ¿no? De qué hacer, ¿vale? Cuando los encontremos o cuando nos lleguen, qué aceptaremos y qué no, porque teníamos en cuenta que no nos cabía todo, que teníamos también una limitación de recursos, de espacio, pero también de recursos de personal, de energías, etcétera, que podíamos dedicar y que por tanto había que poner algunos límites, pero nos parecía muy difícil. Y sí que tuvimos, como digo, la necesidad de construir un poco el leitmotiv este de memorias diversas, que lo utilizamos muy a menudo, ante el miedo de dejar cosas fuera con un criterio muy subjetivo nuestro, y que no queríamos, desde luego, tener ejercer ese poder de una manera muy arbitraria y muy, muy autoritaria. Queríamos ser muy, muy abiertas a lo que nos llegara y, por tanto, hemos tenido que conciliar, que no ha sido fácil, esa necesidad de priorizar y de dejar en algunos casos también cosas fuera, pero con esa mirada muy amplia, ya digo, en cuanto a los ámbitos que queríamos recoger, ¿no? Que no solamente nos queríamos ceñir al activismo, que queríamos recoger, lógicamente, también del ámbito de la cultura, del espectáculo, que queríamos recoger del ámbito también de la vida cotidiana, de la intimidad, de la resistencia en el día a día. Bueno, y que queríamos recoger materiales también y fondos que hablaran de memorias muy diferentes entre sí. No queríamos ya tener un relato prefijado donde quisiéramos hablar solamente de las violencias que se habían sufrido, o solamente hablar de la cotidianidad, o solamente hablar de lo empoderante que había sido el movimiento. No, queríamos realmente recoger la realidad de todas las vivencias en su diversidad, ¿no? Y por tanto eso nos obligaba a fijar criterios de selección muy, muy, muy abiertos. Esto alguna vez nos ha llevado también a, cuando hemos presentado un poco este concepto, se nos ha cuestionado un poco, que parece como que queremos fingir que lo cogemos todo, como que somos neutros, ¿no? Como estamos fingiendo una neutralidad que es imposible. Y un poco como ese periodista que utiliza un lenguaje muy aparentemente objetivo para desaparecer, ¿no? Y que parezca que la noticia se cuenta sola. Creo que no es el caso, por lo que digo, ¿no? Porque creo que como archivo, cada vez que nos mostramos en público, lo primero que decimos es que nuestros criterios queremos que puedan conocerse y puedan discutirse, y por tanto no estamos negando que haya criterios de selección, pero sí nos parecía importante, siendo un archivo público, intentar que estos criterios fueran lo más abiertos posibles. No podemos ser un archivo público, digamos, de parte, no podíamos construir unas memorias muy parciales, teníamos que intentar dejar que esas memorias diversas llegaran a nuestros fondos. Y un poco con esto es con lo que intentamos definir un poco los criterios de selección. Ya digo, lo más difícil fue conciliar esto con criterios que sí que nos permitirían priorizar e incluso descartar en algunos pocos casos materiales que sí que salían fuera totalmente de nuestro ámbito. Y yo creo que uno de las principales ventajas, como digo, de haber podido fijar nosotras los criterios de selección ha sido que, como decía al principio, algunos materiales que nos han llegado y que seguramente a un archivo generalista habrían sido descartados, ¿no? Luego sí que es verdad que, y con esto ya voy terminando, que sé que el tiempo está muy justo y ya estoy acaparando demasiado, sí que hemos tenido también algunas dificultades en cuanto a la metodología por esta tensión entre lo público y lo privado, ¿no? Como os he comentado antes, somos un archivo que se ha integrado con otros archivos de la Generalitat Valenciana, y eso ha obligado a trabajar con softwares, con tesauros, con algunas herramientas que ya nos imponían, en cierto modo, un camino prefijado más ligado a la archivística tradicional, y que el encaje con la perspectiva queer, pues hemos tenido que ir trabajándolo poco a poco, ir mejorando, lógicamente, esos tesauros, etcétera, ¿no? Y luego yo creo que la última y principal dificultad que encuentro a la hora de construir un archivo público, institucional, LGTBI, queer, como le queramos llamar, es la dificultad de recuperar realmente memorias de lo privado, memorias íntimas. Nos ha costado mucho y creo que sobre todo la dificultad que estamos encontrando es la
la dificultad que tiene la gente para valorar, para poner valor realmente a sus historias y a sus documentos. Nos ha pasado muy a menudo que personas que se acercaban a nosotras solamente para consultar o para conocer un poco lo que estábamos haciendo, hablando con ellas les dábamos a entender que lo que tenían en sus casas o lo que tenían en sus cabezas, lo que nos podían contar, nos parecía muy interesante y que queríamos que nos lo depositaran o queríamos que nos lo contaran y pudiéramos registrarlo. Porque ellas por sí mismas no le daban ese valor, ¿no? Yo creo que durante tantos años y siglos de silenciamiento de nuestras historias, de dejar nuestras historias fuera de la historia en mayúsculas y fuera del archivo en mayúsculas, pues todavía cuesta mucho que la gente, que cualquier persona entienda el valor que tiene probablemente su historia individual y cómo esa historia individual puede contribuir a construir una historia colectiva. Y bueno, yo creo que con esto voy terminando ya. Somos un servicio público que tiene una cierta ambición para haberse creado hasta hace tan poco tiempo. Ya digo, no tenemos todavía 3 años. Tenemos biblioteca, tenemos archivo, centro de documentación, actividades divulgativas, recogemos testimonios, recogemos fondos. En breve, por fin, vamos a tener una sede propia o casi propia donde vamos a poder desarrollar toda nuestra actividad y vamos a poder tener nuestro archivo en unas condiciones de conservación mucho mejores de las que hemos tenido hasta el momento. Y nada más, quiero agradecer el trabajo que hace todo el equipo, porque siempre pues, tenemos las figuras que tenemos, la dirección, tenemos esta visibilidad, pero quiero reconocer que lógicamente el trabajo que se hace pues no lo hago en solitario ni muchísimo menos, y quiero agradecer a todo el equipo ese esfuerzo, igual que a los depositantes y a las entidades pues, que han depositado sus fondos o nos han dado sus historias, pues también agradecer esa colaboración. Si os interesa el servicio, pues os recomiendo que nos sigáis por lo menos en redes sociales, especialmente en Instagram, Larmari GVA, con el mismo nombre. Estamos también en Twitter, en YouTube, y bueno, también a visitar nuestra web y en general a seguir lo que vayamos haciendo en estos próximos meses. Y nada, muchísimas gracias y os dejo ya con Pedro de nuevo. Pablo, muchas gracias. Pues no, increíble, maravilloso. Yo creo que no podemos estar más de acuerdo contigo, sino en todos, en la gran mayoría de tus planteamientos. Bueno, ya estamos un poco cortos de tiempo. Entraríamos a preguntarles si tienen alguna pregunta para alguno de los participantes, o ya daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy. No sé si alguien quiera preguntar algo. Bueno, pues muchas gracias entonces y nos vemos mañana en nuestra sesión.